Vamos en el día de hoy un poco a conversarles sobre el impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, un poco para hacer una suerte, digamos, de repaso de algunos temas que yo considero bastante relevantes en materia de este impuesto, tenemos algo que yo he denominado un plan de acción, vamos a llamar así, ¿no? Y para un poco evaluar este plan de acción, un poco también visto nuestra experiencia previa en lo que fue el predecesor impuesto a los activos empresariales, que dicho de una forma u otra, grava una manifestación inequívoca de existencia, en este caso de activos. El impuesto a los grandes patrimonios determina o considera como base imponible el patrimonio neto, por lo menos está considerando lo que es la exclusión de pasivos que puedan ser, en este caso, considerados como reductores de esa base imponible de activos, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero un poco dejar acá sentado es que sabemos que es un impuesto distinto, el impuesto a los grandes patrimonios con relación al impuesto sobre la renta, pero si nos vamos a la génesis de ambos impuestos, uno grava el patrimonio neto, en este caso, que es el impuesto a los grandes patrimonios, y el impuesto sobre la renta grava el incremento del patrimonio neto. Es decir, que aunque nosotros querramos considerar de que son dos impuestos distintos, gravan, en este caso, una manifestación de riqueza que en ambos casos tiene relación con el patrimonio neto. Uno grava el patrimonio neto per se como foto al cierre del ejercicio en comparación con los saldos iniciales, y el impuesto sobre la renta grava ese índice de incremento patrimonial, con lo cual indefectiblemente, aunque querramos ver que estos dos impuestos son distintos, tienen una relación muy estrecha. El patrimonio neto es el que los une. Una cosa que pensamos que es muy relevante en este análisis, y eso era algo también que siempre se hablaba en el pasado, cuando teníamos la contabilidad bajo principios de contabilidad y teníamos la contabilidad ajustada por inflación y después teníamos la contabilidad, en este caso, ajustada por inflación fiscal, que por ejemplo cuando se evaluaban temas de impuesto al dividendo, siempre se decía, bueno, y entonces ahora ¿cuál va a ser la utilidad no distribuida que voy a tener que considerar para efectos del cálculo de la retención del impuesto al dividendo? Lo voy a hacer con la ganancia contable bajo principios de contabilidad, o lo voy a hacer bajo la ganancia reexpresada con el ajuste por inflación financiero, o lo tengo que hacer con la determinación, en este caso, de la utilidad no distribuida sobre la base de las ganancias fiscales sometidas a un sistema de ajuste por inflación fiscal. Bueno, yo creo que todavía no nos hemos terminado de deslastrar un poco de ese análisis, porque seguimos teniendo hoy una contabilidad bajo principios, ¿ok? Y dependiendo del tipo de empresa, si es una gran empresa, si es una empresa mediana o pequeña, si es una empresa incluso que definitivamente no tiene mayores operaciones, pues los principios de contabilidad que pudieran ser aplicados pudieran ser las BENIF completas, pudieran ser las BENIF para pequeñas y medianas empresas, o utilizando como utilizan algunos casos, algunas empresas, pues ya de menor tamaño, a lo mejor un poco se utilizan lo que son los principios básicos, ¿no? Considerando el costo histórico y no mucho más. Y sabemos que hay empresas que en la actualidad, empresas pequeñas, lo están haciendo de esa forma. Y más porque esas empresas incluso a lo mejor ya se someten al ajuste por inflación a nivel fiscal, si es que no son contribuyentes especiales. Eso definitivamente es un análisis que tenemos que hacer y que nos puede traer, como vamos a comentar un poquito más adelante, nos va a traer cosas que un poquito que analizar, ¿no? Luego tenemos
un poco ya después de poder ver cuáles son los principios de contabilidad que aplican para la empresa como tal y entendiendo un poco cuáles son los efectos que esos principios pudieran estar determinando en materia de valoración, sobre todo de activos y pasivos en las empresas que van a estar sujetas a este impuesto, luego tenemos que hacer o tendríamos que hacer un análisis preliminar de esas cuentas contables. Es decir, saber cómo el patrimonio neto se encuentra determinado. Y eso indefectiblemente involucra el estar haciendo un análisis pormenorizado de cada una de las cuentas de tanto activos como pasivos. Por ejemplo, si nos paseamos por un balance, tenemos los activos circulantes. Los activos circulantes, el primero que tenemos, por ejemplo, son los activos en bolívares en bancos. Eso yo creo que al final no tiene mayor análisis que hacer, pero entonces si tenemos cuentas bancarias en el exterior, ahí tenemos ya activos en moneda extranjera, que vamos a hablar un poco más adelante ahora de ellos. Entonces ya ahí, dentro del análisis que hacemos, ya sabemos que hay una partida que pudiera estar sujeta a distintos criterios de valoración, los activos en moneda extranjera. Luego seguimos por nuestro balance y nos conseguimos como parte activo circulante las cuentas por cobrar. Cuando son cuentas por cobrar en bolívares no hay mayor análisis que hacer. Cuando son cuentas por cobrar en moneda extranjera sabemos que tenemos que separar esa partida y ver cuáles son los criterios de valoración que pueden tener esas cuentas por cobrar. Y aquí quiero serles muy franco. Creo que uno de los criterios y de los análisis que vamos a tener que hacer es indefectiblemente ver cómo los estamos tratando para propósitos del impuesto sobre la renta, porque como hablábamos anteriormente, aunque son impuestos distintos, esos impuestos los une el patrimonio neto. Entonces pareciera que si el sujeto activo es el mismo sujeto activo, el sujeto pasivo es el mismo sujeto pasivo, y un impuesto grava el patrimonio neto y el otro grava el incremento del patrimonio neto, los principios que utilicemos para valorar tanto los activos como los pasivos deberían ser consistentes. Pero no quiero profundizar mucho en ese tema, solamente lo quiero dejar un poco como análisis. Luego seguimos en lo que es el escaneo de nuestro balance y nos conseguimos los inventarios, ¿ok? Y los inventarios sabemos que también dependiendo de cómo los vayamos a valorar y si somos contribuyentes especiales y si no somos contribuyentes especiales, podemos estar sujetos en este caso al ajuste por inflación fiscal o podemos no estar sujetos al ajuste por inflación fiscal. Pero también tenemos algo que es interesante tener en cuenta, que es la valoración de esos inventarios, y esa valoración no es solamente si lo ajustamos por inflación o no lo ajustamos por inflación. No podemos perder de vista también la desvalorización que pueden tener esos inventarios o porque están dañados o porque no son en este caso negociables o porque tecnológicamente están afectados y han disminuido su valor de forma efectiva. Luego tenemos los activos fijos. En el tema de los activos fijos, Ronald fue bastante explícito, un poco hablando sobre los diversos criterios de valoración. Y cuando hablamos de los activos fijos, hablamos de los activos fijos muebles y hablamos también de los inmuebles y hablamos también de los intangibles. Y con el tema de los intangibles, como lo dijo Ronald, hay puntos muy significativos. Podemos conseguirnos un contribuyente que tiene marcas, ¿ok? Y que esas marcas seguramente han perdido valor porque los intangibles como marcas, en este caso, tienen un valor importante cuando generan flujo de caja positivo. Y de hecho, uno de los principios para poder valorar un intangible como una marca, se basa, el método de valoración se basa en la determinación del valor presente de los flujos futuros. Y bueno, considerando de que los negocios en Venezuela hoy por hoy se encuentran bastante afectados por la crisis económica, política, COVID-19 y paremos de contar, pues a lo mejor el valor de esos intangibles se encuentra un poco reducido en comparación a cómo podían ser valorados en años anteriores. Pero lo que es cierto es que muchas empresas que tienen propiedad de intangibles, y vamos a hacer el caso específico de marcas,
a lo mejor esas marcas desde un punto de vista contable ya están totalmente amortizadas, no tienen mayor valor en la contabilidad, pero eso no quiere decir que no tengan un valor de mercado. Y recuérdense que este impuesto no solamente se basa en lo que está registrado en la contabilidad, sino también echa mano a la valoración que pueda tener de mercado, y esa valoración de mercado, pues normalmente, como lo decía Ronald, se establece o se llega a determinar haciendo un informe de valoración basado en uno de estos principios, que el más común de todos es el de valor presente de los flujos futuros. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, de los pasivos, también nos conseguimos los pasivos en bolívares, no hay mayor problema. El único punto que yo creo que es muy relevante, que se tiene que analizar en cada una de las empresas, es que los pasivos que se vayan a reconocer a la fecha en que este impuesto nace, el 30 de septiembre de cada año, sin importar cuál es el ejercicio fiscal estatutario, tienen que ser pasivos causados, tienen que ser pasivos exigibles, y por eso, por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y la provisión de impuestos sobre la renta que yo tendría que crear al 30 de septiembre, yo la puedo considerar como disminución de la base imponible? Bueno, hay distintos criterios. Yo mantengo que técnicamente hablando no debería considerar ese pasivo porque no es exigible a esa fecha. Si yo tengo una empresa que tiene un cierre fiscal 1 de enero, 31 de diciembre, el 31 de diciembre es que se va a generar el hecho imponible, y en ese momento es que yo voy a poder determinar la obligación de pago que tengo con el fisco. Si lo hago al 30 de septiembre, podrá ser un cálculo estimado, pero no es un pasivo real, porque esa situación puede cambiar totalmente cuando el hecho generador nazca, que es el 31 de diciembre, el cierre del último ejercicio fiscal. Luego tenemos también las provisiones. Si hay provisiones que se estén creando, cuando hablamos de gasto acumulado es muy claro de que al 30 de septiembre, si estamos considerando un gasto acumulado, es porque realmente es causado y es exigible. Ahora, si tenemos una provisión como pasivo, no una provisión para evaluación de activos, sino una provisión como pasivo, pues tenemos que evaluar si tenemos comprobación, si tenemos argumentos para poder defender de que esa no es una provisión estimada, de que eso puede cambiar al cierre del ejercicio, sino ya es una provisión como por ejemplo la que se hace para determinar el pasivo máximo teórico de las prestaciones sociales o de la antigüedad, como sabemos ahora. Cuando hablamos, por ejemplo, de las provisiones para evaluación de activos, que no había un poco comentado, sí creo que es importante tomar en consideración que si yo estoy provisionando, por ejemplo, unos inventarios y yo tengo la comprobación de que al 30 de septiembre han perdido valor, creo que es algo que se puede pensar en considerar como una exclusión, en este caso, o dicho de otra forma, considerar ese activo como un activo neto de provisión, pero tendríamos que tener la adecuada comprobación para ver cómo se determinó esa provisión y para poder mostrarlo fehacientemente en el caso de una revisión fiscal de que el valor del activo no es el valor bruto, sino el valor neto después de restada la provisión para evaluación de esos activos. Lo mismo sucede, como lo estábamos comentando también, con los inventarios. Si yo tengo unos inventarios al 30 de septiembre y yo puedo hacer un trabajo para poder demostrar que parte de esos inventarios ya al 30 de septiembre han perdido valor, y puedo llegar a determinar cómo estoy calculando esa provisión de evaluación de los inventarios, pues en principio se podría considerar, pero sabiendo de que tenemos el soporte y tenemos el soporte fáctico para poder demostrar que realmente esos activos tienen un valor neto menor que lo que es su valor de adquisición. Cuando hablamos de los activos y los pasivos en moneda extranjera, que dijimos que íbamos a comentar un poco más en detalle,
Yo creo que sí, definitivamente, por ser estos impuestos distintos, pero tener una génesis que los une, yo sí creo que habría posibilidad de poder, y creo que no es solamente posibilidad, sino que razonablemente debería ser así, de que se debería tomar una posición que fuera, digamos, que fuera compartida entre lo que es la determinación de la ganancia o la pérdida en el ajuste de los activos y pasivos de moneda extranjera para propósitos de impuestos sobre la renta con relación a lo que se utilice para propósitos del impuesto a los grandes patrimonios. Sabemos que la posición básica es que los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al tipo de cierre sin mayor análisis y sin ver que a lo mejor yo tengo un activo o un pasivo que ajusto al tipo de cambio de cierre y cuando se realice ese activo o pasivo, a lo mejor el valor me origina un efecto contrario, con lo cual puedo estar anticipando ganancias o puedo anticipar pérdidas, pero también sabemos que se ha venido creando una corriente de opinión en materia de impuestos sobre la renta, donde para los efectos de respetar el principio de la capacidad contributiva, tanto los activos y los pasivos en moneda extranjera que vayan a originar una ganancia o una pérdida fiscal sean aquellos que realmente originen ganancias y pérdidas fiscales o en cambio, mejor dicho, pero que sean sobre activos y pasivos realizados para no estar anticipando ganancias o no estar difiriendo ganancias o no estar anticipando pérdidas. Eso, en definitiva, es un tema que yo creo que sí hay que tener en consideración y sí tenemos que analizarlo desde un punto de vista de lo que es el criterio que se viene tomando en materia de impuestos sobre la renta. Eh, También con relación a todos estos puntos y basándonos en el primero de los puntos, que es la aplicación de los principios de contabilidad, siempre tenemos que tener en cuenta que esos principios de contabilidad pueden ser distintos para cada una de las empresas y no tenemos que perder de vista que una de las valoraciones que pueda hacer también la administración tributaria en el caso de una revisión es ver cómo los accionistas están distribuyendo o están determinando sus utilidades no distribuidas para propósitos de distribución de dividendos y lo puede comparar con la consideración de esas utilidades o de ese patrimonio neto que se está determinando y que se está declarando para propósitos del impuesto a los grandes patrimonios. Entonces creo que ese ejercicio siempre tiene que tomarse en consideración. Yo recuerdo cuando planificábamos un poco todo lo que era el impuesto a los activos empresariales y un poco viendo el pasado y recordando el pasado, pues vemos que hay principios y hay estrategias aplicables a este impuesto que también fueron de uso en años anteriores cuando el impuesto a los activos empresariales estaba en vigor. Y ahí básicamente uno de las estrategias que era muy sencilla era, y que además es parte un poco del plan de acción que estamos hablando ahora, es que al tener entendimiento de cuáles son los activos que tiene una empresa y si esos activos realmente son activos que estén incorporados en la operación o que no lo estén, vamos a decirlo de otra forma, que sean activos, en este caso, que se hayan incorporado en la producción de la renta y que sean importantes para la producción de la renta, o activos que están en propiedad y que están en la contabilidad, pero que realmente no están contribuyendo a la producción de la renta, que a lo mejor ese tipo de activos que no forman parte del negocio, que no forman parte de la actividad como tal, puedan ser sacados de la compañía, puedan ser transferidos a cualquier otro tipo de entidad o puedan ser en este caso vendidos o puedan ser en este caso, vamos a llamar así, transferidos a cualquier otra parte, digamos, del grupo donde pudieran estar mucho mejor, digamos, ubicados desde un punto de vista del impuesto a los grandes patrimonios. De nada me vale tener una cantidad de activos
y tener una cantidad de activos que no están siendo operativos, que son activos que no tienen ninguna razón de ser y que en definitiva de yo poderlos agrupar en una de las partes del grupo o darle algún uso distinto, pues en definitiva podría a lo mejor tener una situación mucho más ventajosa. Incluso lo que hablamos, el tratar de determinar realmente los valores de ciertos activos que a lo mejor como han perdido valor por el uso o por el desuso o porque realmente desde un punto de vista tecnológico no están dentro de los valores que se tienen en la contabilidad, pues que se puedan depurar los valores de esos activos. De verdad que darle gracias a todos los participantes por haber estado y habernos acompañado en la mañana de hoy. Seguiremos haciendo eventos como estos, manténganse activos y síganos en las redes sociales, que por ahí estamos también presentando mucha información y invitando a nuestros clientes y relacionados a eventos. Y bueno, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día.